Hay varios autores que sostienen que mientras por un lado Estados Unidos presionaba a la Argentina para que se involucre en el conflicto bélico a favor de los aliados, lógicamente, por el otro lado Inglaterra no veía con malos ojos que Argentina mantenga esa posición neutral. ¿Por qué? Porque Argentina era la proveedora de los productos primarios que necesitaban para que los ingleses comieran. Entonces, ¿qué es lo que te dicen algunos autores que pensaban los ingleses? Es decir, no, nos conviene que Argentina siga siendo un país no beligerante y de esa manera hay menos posibilidad de que le ataquen los buques cuando llegan a Inglaterra, que se involucren en un conflicto bélico que no suma nada, digamos, que Argentina se involucre al conflicto bélico. Pero bueno, más allá de eso, de cuáles eran las especulaciones geopolíticas, lo cierto es que dentro del elenco militar había diferencias. O sea, había un sector importante que seguía planteando la necesidad de seguir así, seguir neutral. Había algún otro sector que ya miraba, digamos, que había que ir del lado de los aliados, que Estados Unidos era el nuevo poder hegemónico y demás. Y había otro sector que era fascista, digamos, o sea, que era tenía simpatía con el eje, para decirlo de una manera bastante suave. Hay algunos miembros del elenco gobernante, como por ejemplo Gustavo Martínez Zuviría, ese escritor que usaba el seudónimo de Hugo Guas, que era fascista, digamos, que, bueno, ahí nosotros en Santa Fe el Instituto de Periodismo se llamaba Gustavo Martínez Zuviría. Después de muchísimos años, una lucha bastante dura, se logró cambiar el nombre, hoy se llama Gastón Gori. Pero bueno, Martínez de Zuviría fue nombrado ministro de Educación, ni más ni menos, digamos. Una de sus primeras medidas fue reinstalar la educación católica en las escuelas públicas, bueno, toda una serie de cosas. Entonces era heterogéneo, era bastante heterogéneo. Ahora, en mi opinión, si hay que buscar algún denominador común de todo ese grupo, yo creo que básicamente era un grupo que era anticomunista y era un grupo con determinados pensamientos industrialistas. Un poco, lo cual no era extraño, digamos, no era extraño. ¿Por qué? Porque hay que pensar, digamos, que el ejército tenía una tradición que venía de hombres como Mosconi, que fueron centrales, digamos, para el desarrollo, la creación de YPF, o de Savio, que era el que planteaba la necesidad de un desarrollo industrial también, ligado a la metalurgia. Entonces no es extraño, inclusive el mismo concepto después levantado por Perón, de la nación en armas y todo lo que eso significa en cuanto al desarrollo industrial para abastecer el ejército y demás, digamos que no es raro. Y muchos de los discípulos de Alejandro Bunge, que decíamos la década del 20, empiezan a trabajar en algunos sectores estatales con estas ideas de empezar a plasmar aquello que se venía dando espontáneamente, digamos, porque el desarrollo industrial se venía dando, como decíamos hoy, de manera espontánea. En ese marco empieza a jugar un papel importante Perón. Ahí, en un momento a Perón le preguntan que qué cargo quería, después de pasar unos meses del golpe. Y Perón les dice el Departamento del Trabajo. Eso la verdad que le extrañó muchísimo a los que lo acompañaban. ¿Por qué? Porque, o sea, estaba claro que Perón tenía ambición, estaba claro, tal vez nunca en ese momento no imaginaba lo que sería, pero está claro que era un tipo con ambición y estaba claro que era un tipo muy inteligente. Y entonces a todos les pareció muy extraño su elección, digamos, pudiendo elegir cualquier cosa, eligió una oscura dependencia que de lo único que se ocupaba era de centralizar estadísticas laborales que no le interesaba a nadie, digamos, que terminaban en un cajón. Entonces nadie entendió nada.
yo creo que algunos empezaron a entender un poquito más cuando él asume, lo primero que pide es que se eleve de rango, que pase de ser departamento, pase de ser secretaría, y donde da un mensaje, digamos, a la población hablando de lo que va a ser su gestión y demás. Y bueno, a partir de ahí se inicia, digamos, una frenética actividad de Perón, que incluye desde la sanción, reglamentación de distintas normativas de carácter social acerca del salario y demás. Se empieza un proceso de universalización de jubilaciones, que hasta ese momento estaba reducido a muy pocas actividades. El famoso Estatuto del Peón Rural, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, Perón empieza a tejer toda una red que luego le va a ir sirviendo de apoyo político. Teje una red, obviamente que empieza la red con los sindicatos, la empieza a tejer a partir de toda esta normativa, pero fundamentalmente también utilizando las relaciones de un compañero de armas que era mercante, cuyo padre era uno de los principales dirigentes del sindicato más importante de esa época, que era el sindicato ferroviario, por un lado. Por otro lado, empieza a tender puentes con sectores intelectuales, como por ejemplo los de Forja. Ya en Forja estaba Jaureche, Calabrini Ortiz, Homero Mansi, de Lepiane, Alessandro y demás, que eran sectores que levantaban las banderas irigoyenistas, que planteaban que el radicalismo había traicionado sus banderas históricas, con un discurso que acentuaba mucho la denuncia de la situación de dependencia cultural, muy asociado a lo que, digamos, una tarea muy asociada a lo que hoy podríamos llamar una batalla cultural, básicamente se plantea el grupo Forja. Un grupo que originalmente, para ser miembro de Forja, había que ser afiliado radical. O sea, no podía ser cualquiera. Después, con el paso de los años, ese requisito es eliminado y empiezan a ser miembros de Forja personas que no estaban afiliadas a radicalismo. Y también Perón empieza a tejer lazos con lo que serían sectores burocráticos dentro de la estructura pública que van a ser figuras relevantes en su gobierno. Por ejemplo, ahí hay una persona que es Figuerola, un español, José Figuerola, que es una persona que empieza a trabajar con él y que va a ser una persona clave, que había trabajado con Alejandro Bunge, y va a ser una persona clave en las elaboraciones de los planes quinquenales del peronismo. Entonces empieza a tejer toda esa red, pasa lo que creo que todo lo que estamos acá ya sabemos, digamos, sectores que lo miran con recelo, termina preso en Martín García, 17 de octubre, Perón en el balcón. Eso desemboca en las elecciones de febrero del 46. En esas elecciones de febrero del 46, calculo que todo lo que está acá saben perfectamente qué pasó. Yo hay cosas que las digo porque muchas veces me ha llamado la atención en algunas, sobre todo con chicos más jóvenes. Cuando uno da charlas, hay cosas que desconocen que hay veces me asombra, digamos. Entonces, por ahí hay cosas que las digo igual. Por más que me parecen obvias. Pero bueno, ahí ustedes saben que se arma una coalición con 3 partidos, que es la que apoya electoralmente a Perón, de las cuales el partido más importante era el Partido Laborista. Perón gana las elecciones con el 55% contra la Unión Democrática, que eran todo el resto, digamos. Y bueno, a partir de ahí se inicia un nuevo proceso político. La discusión acerca de cuándo nace el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, algunos dicen, bueno, en realidad el proceso nace en la década del 30, con todo esto que les estaba contando. Y otros dicen, no, nace con Perón. ¿Por qué los que dicen que nacen con Perón, por qué dicen eso? Bueno, porque realmente a partir de ese momento hubo una política de Estado destinada a convertir a la industria en el eje del desarrollo productivo, digamos. Ustedes elijan la que más les guste. Lo cierto es que
Perón adhería a lo que en ese momento eran las teorías subconsumistas, que estaban en boga en ese momento. ¿Qué es lo que dicen las teorías subconsumistas? Que las crisis en los países capitalistas son consecuencia de que la gente consume menos porque tiene menos plata en el bolsillo, para decirlo de una manera clara. Entonces, que la manera de reactivar la economía es metiéndole a la gente plata en el bolsillo. Como decía Ford, yo le tengo que pagar a mis trabajadores buenos salarios porque son ellos los que después terminan comprando los autos. Bueno, algunos también obviamente lo asocian a las ideas keynesianas, lo cual absolutamente es lógico, con el agregado que podemos decir nosotros que a diferencia de las tesis subconsumistas, hacen mucho énfasis en aumentar el consumo y Keynes, además de aumentar el consumo, hace bastante énfasis también en el tema de la inversión, digamos, pero eso es una disquisición teórica que se la menciono nomás para que la sepan. Entonces, lo que plantea Perón adhiere a eso, adhiere a esas ideas, plantea que hay que meter plata en el bolsillo a la gente. Eso se traduce en un montón de cuestiones concretas, tal es así que cuando Perón es derrocado en el año 55, el salario real es un 64% aproximadamente superior, el promedio, al vigente del año 46. ¿Y esto por qué? Bueno, porque se consideraba que el salario no era un costo. O sea, acá hay un cambio de paradigma, digamos. O sea, la idea no es que el salario es un costo que hay que reducirlo para poder competir hacia afuera, sino que el salario es un elemento dinamizador de la actividad económica interna, y que por lo tanto que la gente gane bien es lo que permite que el aparato productivo se mueva. Entonces, acá se produce un conjunto de batería de medidas de política económica, de política cambiaria, de política impositiva, de política crediticia y demás, destinada a desarrollar la industria. Y empieza a jugar un papel fundamental el Banco Industrial, con los créditos que otorga direccionados hacia la industria. Empieza a jugar un papel fundamental el IAPI, digamos, que se apropiaba de una parte de la renta agraria comprando la cosecha, vendiéndola, teniendo una diferencia y destinando esa plata a desarrollar la industria. Esa política, ¿en qué se traduce? Se traduce en un crecimiento muy importante industrial, fundamentalmente de industrias mano de obra intensiva, es decir, que genera mucho empleo, textiles, calzados, metalurgia. Y también se produce no solamente un crecimiento cuantitativo de la industria y del empleo industrial, sino también un cambio morfológico en la composición de la estructura industrial. Es decir, hasta la crisis del 30, la industria argentina fundamentalmente, y un periodo después también, estaba fuertemente centrada en lo que es la industria alimentaria, la producción de alimentos. Digamos, aproximadamente un 35% era producción de alimentos, cuando en otros países que se habían desarrollado de otra forma, ese porcentaje no superaba el 25%. Entonces, durante el peronismo, ¿qué hay? Una caída porcentual de esa industria y un crecimiento de industrias más dinámicas, como por ejemplo la metalmecánica. Es decir, se produce un crecimiento cuantitativo de todos los sectores y a su vez hay cambios cualitativos en el cual empieza a jugar un papel más importante otro tipo de industrias como la metalmecánica. Es un proceso que podemos decir muy virtuoso, digamos, un proceso virtuoso, un proceso en el cual se crean industrias, se crea empleo, la gente vive mejor, gana más. Ahora, este proceso, que justamente es llamado industrialización por sustitución de importaciones, porque fundamentalmente es una industria orientada hacia adentro, orientada hacia mandar al mercado los productos que antes importábamos, por eso por sustitución de importaciones. Este proceso tenía un talón de Aquiles. ¿Y cuál era el talón de Aquiles? El problema de balanza de pagos.
nosotros podemos, digamos, para que se entienda esto, y sobre todo para los que no son estudiantes de economía, nosotros podemos dividir un poco a la industria de manera esquemática en tres sectores. Podemos hablar de la industria productora de bienes de capital, maquinarias y demás, la industria que hace insumos intermedios, como puede ser el petróleo, el acero y demás, y la industria de bienes de consumo finales. ¿Qué es lo que desarrolló el peronismo? Y fundamentalmente este tercer sector, la industria de bienes de consumo finales. Y las otras dos no. O sea, los insumos, los bienes de capital, fundamentalmente se siguieron importando. Con lo cual, este tipo de desarrollo industrial provocaba un problema en la balanza de pagos. ¿Cómo era ese problema? ¿Qué quiere decir un problema de balanza de pagos? Quiere decir que en algún momento te quedás sin divisa, te quedás sin, para llamarlo ahora, sin dólares. Entonces, vos te quedás sin dólares, eso obliga a un ajuste. Por ejemplo, una devaluación y una devaluación lo que trae aparejado es que la gente gane menos, digamos. Entonces, ¿por qué se producía este problema? Bueno, por dos cuestiones. Este proceso industrial iba provocando una caída de las exportaciones, por lo tanto que me entraba menos plata, y a su vez iba generando un aumento de las importaciones, es decir, que cada vez gasto más. Es decir, por un lado cada vez recibo menos, por otro lado cada vez gasto más. ¿Por qué? Veámoslo del lado de las exportaciones. Argentina fundamentalmente era exportadora de lo que se llama bienes salarios, o sea, productos primarios que tienen relación su consumo con cuánto la gente tiene en el bolsillo, con cuánto gana. Entonces, a medida que la gente ganaba más, consumía más. Con lo cual, al consumir más, si la producción permanecía estable, los saldos exportables se reducían. Sí, las cantidades que estábamos en condiciones de exportar eran cada vez menores. Por otro lado, el proceso de crecimiento, como la economía estaba creciendo, por el lado de las importaciones, como la economía estaba creciendo, cada vez necesitaba importar más insumos, maquinaria y demás para seguir alimentando ese proceso de crecimiento. Entonces, se daba ese fenómeno, digamos, como una tijera que está abierta y la vamos cerrando, en el cual, por un lado, las exportaciones son menores, por otro lado, las importaciones son mayores, y bueno, llega un momento que ahí estás en problemas, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el peronismo? Bueno, empezaron a generarse algunas tensiones inflacionarias, eso determinó que se llevara adelante un plan de estabilización, y por otro lado, elaboró un segundo plan quinquenal en el cual había notorias diferencias, podemos decir, entre los objetivos del primer plan quinquenal y los del segundo. En el segundo plan quinquenal, básicamente se apuntaba a, por un lado, tratar de generar determinados incentivos para que la producción agropecuaria crezca. ¿Por qué? Porque, bueno, era necesario elevar esos saldos exportables, es decir, era necesario exportar más. Digamos, todo este proceso que yo les planteé al comienzo, de que el peronismo con el IAPI lo que hacía es apropiarse de una porción de la renta agropecuaria y después destinarla a la industria, fue durante los primeros años. Después de ese proceso, dejó de producirse, en algunos casos por una cuestión climatológica que generó una sequía, que generó un problema importante, pero más allá de eso, digamos, se acabó, digamos, ese proceso de extracción de la renta. Y en este segundo plan quinquenal justamente se planteaba la necesidad de incentivar, mejorar el precio de los productos agropecuarios para tener más saldo exportable por un lado. La segunda cuestión que planteó es la necesidad de profundizar el esquema sustitutivo, es decir, no quedarse con la producción de los bienes de consumo finales, sino que avanzar a la producción de insumos y demás para tratar de reducir las importaciones. Y la tercera cuestión importante que plantea es, ante esta situación de brecha externa, como se le dice, de falta de dólares, es traer capitales extranjeros. Y bueno, eso generó un revuelo importante, digamos,
Porque, entre otras cosas, bueno, se planteó la celebración de los célebres contratos petroleros con la California y demás, que luego no fueron aplicados, en definitiva, porque el derrocamiento de Perón impidió su aplicación, pero que fue muy denunciado por la oposición, en el que le cupó un papel destacado en esas denuncias a la ley izquierda de radicalismo, encabezada por Arturo Frondizi, que luego, como ya vamos a ver, borraría con el codo lo que escribió con la mano. Entonces, todo este proceso, todas estas propuestas plasmadas en el segundo plan quinquenal, bueno, quedaron en el derrocamiento de Perón que quedó infructuoso. Antes de ir al desarrollismo, yo quería comentar algunas cositas, digamos, para no saltearme 3 años, digamos, pero del 55 al 58, digamos, desde el golpe de septiembre hasta mayo del 58, cuando asume Frondizi, se abre un periodo de transición en el cual hay algunas propuestas tendientes algunas manifestaciones tendientes a rescatar el sector agropecuario, digamos, hay algunos discursos tendientes a volver al modelo del exportador. En definitiva, no pasó demasiado en esos años, porque el tema económico esos años estuvieron marcados fundamentalmente por el tema político, digamos, porque, digamos, ahí básicamente había dos líneas. Había una línea que era la encabezada por Lonardi, que fue el primer presidente provisional, que lo que planteaba era había que mantener los derechos pero sin Perón, digamos. O sea, lo que planteaba Lonardi es no podemos atropellar a la clase trabajadora, hagamos que la clase trabajadora se olvide de Perón, pero mantengamos los derechos. Y había un sector mucho más revanchista, digamos, encabezado por Aramburu y Rojas, que planteaban aniquilarlos, digamos. Hay una anécdota bastante famosa. Lonardi, cuando asume, da un famoso discurso que dice que acá no hay ni vencedores ni vencidos, digamos, como una manera de tender la mano. Incluso recibe a algunos dirigentes sindicales de la época en la Casa de Gobierno, y hay una anécdota que hay un militar del grupo de los duros que se cruza con uno de estos dirigentes sindicales mientras estos están esperando en la antesala para reunirse con Lonardi, y les dice: ¿qué están haciendo acá? Y ellos le contestan: nos llamó Lonardi para hablar. Y este militar les contesta: tengan en claro que esta revolución se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero, digamos, expresando un poco esa noción que luego va a quedar claro, digamos, cuando suba Aramburu y Rojas y pase todo lo que pase, el fusilamiento de Valle, esos decretos ridículos que no se podía nombrar ni a Perón ni al peronismo, el robo del cadáver de Evita y su entierro clandestino en Italia, etcétera, etcétera, etcétera. El tema económico, en esos años ocurrió algo algo para destacar, que es que las autoridades de entonces convocaron a un experto para que les dé un diagnóstico acerca de la economía argentina, y ese experto fue el tucumano Raúl Prebisch. La figura de Prebisch es bastante discutida por muchas cosas, hay mucha gente que no lo quiere, entre otras cosas por este informe. En realidad yo sigo rescatando de Prebisch su labor en la CEPAL, no porque estuviera de acuerdo con todo lo que planteaba, pero me parece que fue una de las personas que más batalló para que surgiera un pensamiento propio desde Latinoamérica. Y en ese sentido creo que su tarea es rescatable, y después tuvo algunos puntos oscuros, como por ejemplo digamos, en ese informe donde habla del diagnóstico de la economía argentina, habla que la economía argentina era un desastre, que fundamentalmente hace hincapié en que hay que tener una moneda sana, que hay que combatir la inflación, que la importancia del sector agropecuario, toda una serie de cosas que un poco se contradicen con otras cosas que dijo Prebisch, pero
En definitiva, digamos, es un periodo de transición en el cual finaliza cuando Frondizi asume. Ustedes sabrán que, bueno, obviamente que el peronismo estaba proscripto, y que en realidad hay un pacto de apoyo del peronismo a la fórmula de Frondizi, que es negociado a través de los dos delegados personales de cada uno, de Rogelio Frigerio por el lado de Frondizi y John William Cook por el lado de Perón. Bueno, no fue un acuerdo, o sea, ese acuerdo no se hizo explícito, digamos, pero bueno, es sabido que existió, digamos, para apoyar esa fórmula. El radicalismo se había dividido en dos sectores. Estaba la Unión Cívica Radical Intransigente, que era, digamos, el sector más de izquierda, teóricamente, liderado por Frondizi, por Arturo Frondizi. Del otro lado había quedado la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era la más gorila, para llamarlo de alguna manera, comandada fundamentalmente por Balbín. Frondizi gana las elecciones. Durante ese primer año Frondizi cumple con algunas de las cuestiones que había acordado con Perón, la devolución de la CGT, determinados aumentos de salario, etcétera, etcétera. Pero eso dura poco. En diciembre anuncia un plan de ajuste bendecido por el fondo. Alzogaray asume como ministro de Economía y demás. Pero más allá de esas cuestiones, a mí lo que me interesa es centralizar en cuál era el diagnóstico que hacía el desarrollismo de la economía argentina. Lo que decía Frondizi era, y en eso tiene puntos de contacto con lo que planteaba el segundo plan quinquenal, es que era necesario profundizar el esquema sustitutivo. Es decir, no nos podíamos quedar con los bienes de consumo finales, sino que teníamos que avanzar hacia atrás. Él hablaba de la batalla del acero, del carbón, del petróleo. Era necesario lograr rápidamente un autoabastecimiento petrolero. En este sentido, yo les decía hoy que borró con el codo lo que escribió con la mano, porque él había escrito un libro, el famoso libro Petróleo y Nación, en donde planteaba el desarrollo nacional y demás, y ahora lo que plantea es que como el ahorro interno es insuficiente, es necesario que vengan los capitales extranjeros. Entonces los capitales extranjeros tenían que venir, tenían que hacer las inversiones necesarias para que Argentina, porque una de las cosas que planteaban Frondizi y Frigerio es que el proceso de desarrollo no debía darse de manera gradual, sino que había que achicar las brechas de manera rápida. Había que hacerlo rápido. Y que para hacerlo de manera rápida, la única opción posible era que vinieran capitales de afuera y que llevaran eso adelante. Y bueno, se diseñan una política tendiente a eso, entre otras cosas, hacen aprobar una ley de inversiones extranjeras que le da diversas facilidades a la inversión extranjera para remitir sus utilidades y demás, lo cual trae aparejado que vengan algunas inversiones. Vinieron 20 y pico terminales automotrices, lo cual hasta fue demasiado para el mercado que tenía Argentina. Vinieron laboratorios, petroquímicas, se firmaron los contratos petroleros y demás. En realidad fueron todas empresas, fueron todas industrias que eran, a diferencia de lo que había ocurrido durante el peronismo, eran capital intensivas. Digamos, no eran trabajo intensiva, sino que era capital intensiva, mayor tecnología, producían a mayor escala, con mayor eficiencia, digamos, pero siempre orientadas hacia el mercado interno, digamos, orientadas hacia el mercado interno. Esta política de profundizar el proceso de industrialización por sustitución de importaciones era también lo que planteaba la CEPAL, digamos. La CEPAL por aquellos años lo planteaba en la misma línea para Argentina y para todos los países latinoamericanos. La diferencia entre los planteos de la CEPAL y los planteos del desarrollismo fue
que mientras la CEPAL decía que ese proceso había que financiarlo mediante capital público o capital internacional, digamos, con préstamos internacionales, el desarrollismo entendía que ese proceso lo tenían que llevar adelante los capitales extranjeros, digamos. Esa es la principal diferencia en cuanto a esos planteos. El tema es que el proceso del gobierno de Frondizi estuvo muy tenido de problemas de tipo político. Se sabe que hubo más de 30 planteos militares que lo fueron cercando. Los planteos militares fueron de diverso tipo. Uno de esos planteos implicó que se tuviera que alejar del gobierno, por lo menos formalmente, digamos, porque en la sombra siempre siguió estando Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio era una pieza fundamental, digamos, en el enclave de Frondizi. Podemos decir que era uno de sus ocupaba el rol de intelectual. Frigerio había ido conformando lo que hoy en terminología moderna se llamaría un think tank, en base a una publicación, una revista que se llamaba ¿Qué sucedió en 7 días?, que en general la gente en la calle le llamaba ¿Qué?, digamos, abreviaba. Y Frigerio tenía una formación teórica muy sólida, o sea, Frigerio provenía de grupos de izquierda, un grupo de izquierda que se llamó Praxis, y utilizaba para sus análisis toda una categoría de análisis marxista, digamos, de raíz marxista, lo cual, más allá de que estuviera muy lejos de ser un sovietizante, ni mucho menos, pero no era del agrado de los militares, aunque esté Álvaro Alzogaray al frente del Ministerio de Economía. También hubo otro hecho que, digamos, que cayó muy mal en el elenco militar, que fue el encuentro cuasi clandestino con el Che Guevara. Ustedes recordarán que por aquellos años fue una reunión de la Organización de Estados Americanos en la que se trató la iniciativa, antes de que la echen a Cuba, digamos, de la OEA, se trató la iniciativa del presidente Kennedy para América Latina de la Alianza para el Progreso, que se vendía como una suerte de plan Marshall para América Latina, y en el cual se hizo una reunión en Punta del Este. A esa reunión fue Frondizi, fue el Che Guevara, y después Frondizi le manda un avión, digamos, clandestino, para traerlo al Che Guevara a reunirse con él en Olivos. Y bueno, finalmente esa reunión salió a la luz y eso le generó bastantes problemas. Bueno, el gobierno de Frondizi va a caer. Al caer el gobierno de Frondizi, asume interinamente, digamos, el presidente del Senado, que era Guido, digamos, buscando una mascarada constitucional al golpe. Y en el año 63 gana las elecciones la otra fracción de la Unión Cívica Radical, encabezada por Arturo Illia, digamos, la fórmula Illia-Perete, que en realidad era un acuerdo entre dos sectores del radicalismo. Ustedes saben que a los radicales les gusta la interna, y bueno, ahí estaban divididos, por un lado los unionistas, que estaban liderados por Balbín, y por otro lado los sabatinistas, que tenían a Arturo Illia, digamos, que era el núcleo cordobés, y que lo tenía Arturo Illia como su líder. Bueno, en el gobierno de Illia intenta llevar adelante una política, podemos decir, a través de Eugenio Blanco, que era su ministro de Economía, una política netamente keynesiana, digamos, o sea, de mejoramiento del salario real, impulso al consumo, que eso dinamice la actividad económica, eso por un lado. Por otro lado, se enfrenta con intereses económicos poderosos, anulando los contratos petroleros que había suscrito Frondizi. Bueno, había sido una de las propuestas de campaña
de Ilía, y era una de las pocas cosas en las que estaban de acuerdo los dos sectores del radicalismo, digamos, de los unionistas y los sabatinistas, digamos, porque había fuertes diferencias. Saca la ley oñativa, digamos, la ley que le genera diversos límites a la actuación y a las ganancias de los laboratorios. Y bueno, ese enfrentamiento con sectores, si bien fueron años en los cuales Ilía, la actividad económica anduvo muy bien, entre otras cosas gozó de dos muy buenas cosechas, que entre otras cosas también había sido consecuencia de un proceso de tecnificación que se había dado en el campo. Durante los años previos se había dado un crecimiento en el número de tractores bastante importante, de utilización de tractores en el campo, compra de tractores y demás. Y este proceso económico de auge, que inclusive acá se da una leve caída en la deuda externa y demás, buenos indicadores económicos, pero se empieza a ver oscurecido a partir de fuertes controversias políticas, enfrentamientos desde el lado del sindicalismo, llevando adelante el plan de lucha, digamos, ante la proscripción de Perón, el enfrentamiento con los medios de comunicación, digamos, donde hay dos publicaciones, casualmente las dos, cuyo primer director fue Jacobo Timerman, que son Primera Plana y Confirmado, que llevan adelante una política de absoluta denigración de la figura presidencial, donde lo identifican con una tortuga, donde se hace un acto en Plaza de Mayo donde largan cientos de tortugas en Plaza de Mayo. Un progresivo esmerilamiento, digamos, de la figura presidencial, donde Onganía, que era el jefe del ejército, renuncia al cargo de jefe de ejército y donde se empiezan a preparar las condiciones para el golpe, hasta que finalmente ocurre el golpe. El golpe, durante este proceso, durante el proceso encabezado por Onganía, se da una experiencia que muchos denominan el desarrollismo autoritario. Onganía tuvo como ministro de Economía primero a Salimey. Salimey era un empresario ligado al Opus Dei, y que básicamente su función, que duró unos meses, fue hacer una sangría, digamos. Entre otras cosas, se llevó adelante toda una política de cierre de ingenios tucumanos, que generó un desempleo importante en esa zona y que no por casualidad fue una zona donde surgió el antecedente de lo que después sería el Partido Revolucionario de los Trabajadores, digamos. Ahí empezó a operar Santucho y demás, digamos, en una situación de mucha injusticia social y mucho descontento social. Y después de eso, de esos interinatos de Salimey, asume el ministro de Economía, el que sería un poco el cerebro del esquema económico que se implementaría a partir de entonces, que era Krieger-Bacena, Adalbert Krieger-Bacena. ¿Por qué se llamó esta experiencia de desarrollismo autoritario? Porque las líneas centrales del diagnóstico de Krieger-Bacena coincidían con lo que planteó el desarrollismo, digamos. O sea, la diferencia es que mientras que la experiencia desarrollista de Frondizi, el gobierno fue elegido democráticamente, esta fue una experiencia autoritaria, digamos, un gobierno en el cual básicamente era un gobierno con fuerte tendencia tecnócrata, digamos, con un discurso muy antipolítico, donde planteaba que la politiquería obstaculizaba el desarrollo, donde que era necesario transitar un tiempo económico, le llamaba, después un tiempo social y después recién un tiempo político. O sea que faltaba mucho tiempo para que se pudiera llegar a una salida electoral. Digamos, en este sentido podemos decir que hay una analogía con aquello que había dicho Albano Arguindegui en la última dictadura, que las urnas están bien guardadas. Bueno, ese es un poco el planteo. Y le decía que coincidía con lo que planteaba el desarrollismo, porque Krieger-Bacena también planteaba que había que hacer un desarrollo industrial profundizando en la sustitución,
y que el actor que tenía que llevar adelante eso era el capital extranjero. ¿Por qué? Porque Krieger-Bacena decía que la industria nacional era ineficiente. Que era ineficiente por muchas cosas, que era ineficiente porque obsolescencia tecnológica, tenía máquinas viejas, porque tuvo elevados niveles de protección y eso hizo que no se calentaran, digamos, en hacer una industria eficiente, porque tenía problemas de escala, es decir, que la producción era en pequeña cantidad y eso conspiraba contra la eficiencia, y que por lo tanto lo que había que hacer era que venga la industria extranjera y desarrolle el proceso industrial.